A veces, el fútbol no es solo fútbol. A veces es una risa cruel en cámara lenta. Un pase fallido, una bicicleta de más, una expresión en la cara, una caída. Basta un momento, un frame congelado, para que un jugador deje de ser persona y se convierta en un meme. En un chiste. Y eso fue lo que le pasó a Antony. El extremo brasileño que deslumbró al mundo con el Ajax, que prometía ser la próxima gran joya de Brasil, que costó 100 millones al Manchester United, hoy es recordado por otra cosa. Por dar vueltas sin sentido. Por pelearse con la pelota. Por poner cara de villano en partidos donde no pasó nada. Y mientras las redes sociales se reían de él. Él pasaba días sin comer. Él no quería salir de su habitación. Él no sabía si aún quería ser futbolista. Pero nadie lo sabía. Nadie lo escuchaba. Porque cuando eres un meme, ya no tienes voz. Este es el precio de ser un meme. Y esta vez, la vamos a contar en serio. Antony no llegó al fútbol como llegan otros. No apareció en una academia europea a los 13, ni tuvo un entorno que lo protegiera del hambre o del miedo. Nació en Osasco, una de las zonas más peligrosas del estado de Sao Paulo. Si no fuera por el fútbol, Antony no estaría contando su historia. Estaría perdido. O peor, sería invisible. Tenía algo distinto, una forma de moverse que desafiaba la lógica, una personalidad que incomodaba incluso cuando solo era un niño. Fue Sao Paulo quien lo rescató. Ahí empezó su viaje. Subió escalones a una velocidad que sorprendía a todos menos a él. Siempre creyó que estaba destinado a más. Era supervivencia. Cuando todo lo que tienes es tu confianza, dudar no es una opción. Y él no dudaba. En el Ajax brilló. En Europa se hablaba de su desequilibrio, su técnica, su fuego. Era imprevisible, rebelde, diferente. El tipo de jugador que te hace levantar del asiento. Su adaptación fue inmediata. En su primer partido oficial, anotó el gol de la victoria contra el Sparta Rotterdam. Durante la temporada 2020 a 21, disputó 46 partidos, sumando 11 goles y 10 asistencias, contribuyendo al doblete del Ajax en la Eredivisie y la Copa. En la siguiente temporada, mantuvo su nivel, destacando en la fase de grupos de la Liga de Campeones con 2 goles y 5 asistencias, y ayudando al equipo a convertirse en el primer club holandés en ganar todos los partidos de la fase de grupos. En total, en sus 2 años en Ámsterdam, Antony participó en 82 partidos, con 24 goles y 27 asistencias. El Manchester United lo miró, y vio algo más que un extremo brasileño. El club estaba en busca de identidad, de orgullo. Y pagaron 100 millones de euros él. Ese fue el principio del problema. Antony no llegó a Manchester como una promesa. Llegó como una inversión. Como una respuesta desesperada a un proyecto sin dirección. Los medios no hablaban de su historia. Hablaban de su precio. Y ese precio, invisible pero omnipresente, se volvió su sombra. Desde el primer día, lo miraban distinto. En el vestuario, algunos lo respetaban por su carácter. Otros lo veían como un capricho caro de Ten Hag. En la grada, los hinchas esperaban magia. Goles, asistencias, regates. Y cuando no los vieron, empezaron las dudas. Luego, las burlas. Extremas. Antony no supo cómo frenar la caída. Había crecido en la lucha, pero esta batalla era diferente. No se trataba de hambre o calle. Se trataba de presión, narrativa, percepción pública. Algo más frío. Más cruel. La Premier no te espera. Si fallas 2 partidos, eres una decepción. Si fallas 5, eres un meme y de ahí es muy difícil salir. Los regates que antes funcionaban ahora parecían provocaciones inútiles. Su zurda se volvió predecible. Sus movimientos, mecánicos. Su lenguaje corporal cambió. Dejó de pedir la pelota con decisión. Empezó a esconderse. En algunos partidos parecía ausente, en otros, desesperado por demostrar algo que ya no sabía cómo demostrar. La prensa británica fue implacable. Lo llamaron fracaso, sobrevalorado, una caricatura de Neymar. En redes, su nombre era tendencia solo para ser ridiculizado. Montajes, risas, comparaciones con jugadores de 4ª división. Cada pase fallado se viralizaba. Cada intento de regate era una excusa para hundirlo más. Lo más duro fue la soledad para él. En el campo, nadie lo protegía. Fuera de él, el ruido era insoportable. Y luego llegó lo peor, las acusaciones. Su vida personal fue arrastrada a la escena pública. Lo señalaron, lo juzgaron, lo condenaron antes de cualquier proceso. La confianza, ya fracturada, se hizo añicos. Durante semanas, Antony dejó de sonreír. Sus redes sociales se llenaron de silencio. En las fotos del club, su mirada parecía vacía. Pasó de ser el niño que jugaba para escapar de la miseria, a ser un adulto que jugaba para escapar del odio. Pero ya no podía escapar. Ten Hag, el técnico que lo había traído, empezó a dudar. Empezó a sacarlo apenas veía que Antony hacía sus movimientos. El club dejó de protegerlo. En los entrenamientos, el ambiente era tenso. Ya no era uno más.
Era ese jugador que no funcionó. Y así, sin ruido, Antony desapareció del once titular. Lo que vino después fue un infierno silencioso. En su apartamento, solo, Antony repasaba partidos que no quería ver. Se preguntaba en qué momento dejó de ser el mismo. Se preguntaba si acaso alguna vez fue realmente bueno o si había vivido de un espejismo. Cuestionarse así, después de haber creído tanto, es una forma lenta de morir por dentro. En ese punto, muchos se rinden. Muchos se esconden detrás de una transferencia a Arabia Saudita, una vida de lujos, un retiro emocional. Pero Antony no había llegado hasta ahí para rendirse. Necesitaba volver a empezar. Necesitaba un sitio donde lo dejaran respirar. Y ese lugar, paradójicamente, fue el Real Betis Balompié. Un club más pequeño, con menos focos, pero con algo que él ya no recordaba: humanidad. El Betis no le ofreció millones. Le ofreció un espacio. Un proyecto. Un nuevo comienzo. Le dijeron: aquí no tienes que demostrar nada en una semana. Solo vuelve a ser tú. Y esas palabras, tan simples, fueron como un bálsamo. Cuando llegó a Sevilla, nadie lo esperaba con cámaras ni titulares. Pasó casi desapercibido. Y eso fue exactamente lo que necesitaba. Durante los primeros entrenamientos, se le notaba la inseguridad. Tocaba y soltaba rápido. No arriesgaba. Pero poco a poco, el cuerpo técnico empezó a reconstruir su confianza. Le recordaron lo que era. No lo que decían que era. En el vestuario, encontró algo que había perdido: compañeros que lo trataban como uno más. No como una inversión. No como una carga. Solo como un jugador con talento que merecía su lugar. Había vuelto a sentir algo. Había vuelto a jugar como si tuviera 10 años. Como si todo volviera a depender de una jugada. Pero después de tanto frío, una chispa es suficiente para empezar a encender el fuego. Antes de que el Betis apareciera en su horizonte, Antony tocó fondo. No hablaba con nadie. No entrenaba con alegría. No comía bien. Hubo días en Manchester en los que no salía de su habitación. Tenía comida servida, pero no la tocaba. Se sentaba en la cama con el televisor encendido, sin volumen, mirando un punto fijo. Era la sensación de no pertenecer. De estar atrapado en un lugar donde ya nadie quería verlo. Tenía familia, tenía dinero, tenía todo lo que una carrera profesional podía ofrecer. Pero por dentro, no tenía nada. Solo un vacío. Y ese vacío, cuando te consume desde dentro, no se arregla con una asistencia ni con un fichaje millonario. Día a día, sin prisas, empezó a volver a ser él. Primero fueron pequeños gestos. Bromas en el vestuario. Pases que antes evitaba. Regates que volvía a intentar. Luego vino la confianza. Volvió a mirar a los ojos. Volvió a entrenar con rabia. Volvió a sonreír. El primer gol que marcó con la camiseta verdiblanca no fue el más bonito, pero sí el más liberador. Corrió a la grada, se golpeó el escudo con el puño y gritó. No gritó por el gol. Gritó porque estaba vivo. Porque seguía aquí. Poco a poco, se ganó el respeto de todos. No con estadísticas, sino con actitud. Volvió a ser ese jugador que nunca se esconde. Que pide la pelota en el minuto 90 aunque el partido esté perdido. Que baila con el rival porque es la única forma que conoce de vivir el fútbol. La afición lo adoptó. El vestuario lo abrazó. El entrenador confió. Y sobre todo, Antony volvió a confiar en sí mismo. Hoy, cuando sale al campo, ya no carga con el peso de ser el fichaje de 100 millones. Hoy solo quiere jugar. Divertirse. Inspirar. Y a veces, cuando el estadio Benito Villamarín corea su nombre, él cierra los ojos y se permite un recuerdo: aquel niño de Osasco que soñaba con escapar. Aquel joven que tocó el cielo. Aquel hombre que rozó el abismo. Y sonríe. Porque lo logró. Porque está de vuelta.